A Maria Emília Cairo é da Universidade de La Plata, é doutora em letras pela Universidade Nacional de La Plata, em Argentina. Ela é professora adjunta da área de latim, da Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação da Universidade de La Plata. Ela também é investigadora assistente do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, da Argentina, é o correlato do nosso CNPq, até mais do que o nosso CNPq CAP juntos, né? E seu plano de trabalho, ela vem trabalhando na análise da configuração da identidade romana em textos de Cícero, dando uma ênfase especial na importância da religião na formulação da identidade romana, dessa identidade. Ela completou seus estudos de graduação, de pós-graduação em La Plata, teve períodos de pesquisa na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, e na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Recentemente, em 2016. E Maria Emília tem vários artigos publicados, resenhas na Auster, na Argos, na Circe, na Estilos, na Fênix, no Brasil. Sairá agora no novo número da Fênix, um artigo de Maria Emília Cairo, e na Itália, na importante revista Maia, na Quaderni Urbinati, e na revista Mundo Antigo, também no Brasil. Enfim, participa de diversos congressos, jornadas nacionais e internacionais, e já proferiu conferências, tanto na Argentina, obviamente, mas no Brasil e nos Estados Unidos. Para quem esteve no colóquio Cícero do ano passado, Maria Emília estava presente e ela vem ilustrar novamente nosso colóquio, nosso segundo colóquio do projeto, e eu dou as boas-vindas e passo a palavra para Maria Emília. Antes de tudo, todos já têm o handout, tá? Está ali na frente, ok? Obrigada, Maria Emília, passo a palavra para você. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles especialmente a Claudia Beltrao, a la doctora Beltrao y al doctor Santangelo, que han insistido en invitarme a este coloquio. Y bueno, de manera especial, este año que, por circunstancias particulares no puedo asistir y estar en Río personalmente, les agradezco que hayan facilitado esta forma de participación virtual para estar un ratito en Río con ustedes. Eso a título personal, y también quiero agradecerles muy brevemente a título también institucional, porque a partir del coloquio de Río del año pasado hemos tenido el gusto de recibir en la Universidad de La Plata tanto a la doctora Beltrao en septiembre del año pasado, como al doctor Santangelo la semana pasada en La Plata, y este año además somos dos latinistas de La Plata las que formamos parte del programa de intercambio y de contacto académico entre nuestras instituciones, así que bueno, también quiero agradecer en ese sentido. El título de mi trabajo, bueno, ustedes tienen el handout ahí con los textos en latín que yo voy a mencionar. Voy a ir diciendo, voy a ir remitiéndolos al handout cuando... El título de mi trabajo es Libertatis Simulacrum non Libertatis, reflexiones sobre la naturaleza de las imágenes divinas en Cicerón, y lleva un epígrafe de este texto de Italo Calvino, que es Las ciudades invisibles, donde dice, justamente habla de las imágenes de los dioses. Dice, desde las puertas de los templos se ven las estatuas de los dioses, representados cada uno con sus atributos. La cornucopia, la clepsidra, la medusa, por los cuales el fiel puede reconocerlos y dirigirles las plegarias adecuadas. Ese epígrafe me parece que viene muy a propósito de lo que dice Cicerón en De Domo Suae. Agora, eu acho que hoje não está tão boa a rede, mas talvez porque muita gente está usando o Wi-Fi. Ha destinado parte del terreno de la casa de Cicerón a levantar un santuario
en honor de la diosa Liberta, con dos objetivos evidentes. El primero era consagrar el espacio y transferirlo de la propiedad privada a la pública, para que su rival no pudiera recuperarlo y así truncar un retorno pleno a la escena política y social. El segundo objetivo, particularmente vinculado a la diosa Liberta, consistía en cargar de simbología negativa a Cicerón, al representarlo como un tirano opuesto a la libertad de los romanos, por haber ejecutado a Catilina sin juicio previo. En De Domo Sua, Cicerón contesta a ambos aspectos y solicita a los pontífices la anulación de la consagración de su casa, de manera tal que su recuperación no sea vista como una invasión a la propiedad de los dioses. Como ha subrayado Stroh 2004, el orador se enfrentaba a un auténtico desafío: quitar la religio impuesta a su casa mediante el ritual llevado a cabo por Clodio, es decir, desandar el camino de la consagración para regresar su casa al estado previo. El análisis de la consecratio de la casa realizada por Clodio constituye el objetivo central de trabajos como los de Stroh, Listor, Lennon, Gildenhart y Lee, quienes han estudiado las razones de Cicerón para considerarla inválida, principalmente desde un enfoque centrado en los elementos rituales que busca dilucidar dónde radica la validez o invalidez de las acciones y procedimientos. Nuestro objetivo aquí no es referirnos al ritual de consagración en general, sino centrarnos en un elemento particular del complejo arquitectónico ideado por Clodio, la estatua de la diosa Liberta, cuyo carácter de imagen religiosa no ha sido cuestionado. Según nuestra lectura, Cicerón, del mismo modo que objeta el hecho de que su terreno sea un espacio sagrado, en virtud de los vicios en el ritual de consagración, pone en duda que el simulacrum sea verdaderamente la representación de la diosa romana Liberta, es decir, niega su carácter de imagen de culto a través del despliegue de una serie de referencias a la estatua, a sus características, a su procedencia y a su utilización por Clodio. Analizar estas observaciones contribuye a un estudio más amplio sobre los simulacra de oro en los textos de este autor, ya que Cicerón plantea la existencia de una serie de requisitos que deben cumplirse para que una estatua sea efectivamente la imagen de un dios. Voy al apartado la dedicación de la casa, la invalidez del ritual de Clodio. La cuestión de la consagración del terreno de Cicerón se extiende desde el párrafo 100, hasta el final del discurso, y las referencias específicas a la estatua de Libertas se encuentran en los párrafos 108 a 116 y 130. El objetivo de Cicerón es claro: lograr que se le devuelva su casa, para lo cual es preciso que los pontífices declaren la nulidad de la dedicación llevada a cabo por Clodio. Es decir, Cicerón no pide que se revierta la consagración, no pide que se desconsagre su casa, puesto que esto implicaría quitarles a los dioses lo que les ha sido transferido como su propiedad, sino que por el contrario descarta toda posibilidad de que tal dedicatio efectivamente se haya llevado a cabo, en virtud de una serie de irregularidades. Por un lado se refiere a los vicios cometidos durante el procedimiento. Otro expresa sus reservas con respecto a la transitio ad plebem de Clodio, al que decía Juan. Si Clodio, dice Cicerón, ha pasado al orden plebeyo de manera dudosa, entonces quedan viciados de nulidad todos sus actos como tribuno de la plebe, entre ellos
la propia confiscación de los bienes de Cicerón y la construcción del santuario en el terreno de su casa. Pero además de todo lo anterior, Cicerón añade dos aspectos que dan cuenta de la irreligiosidad involucrada en la ocupación de su terreno. El primero es la finalidad del emprendimiento arquitectónico de Clodio, fundamentado solamente en la ambición y en el apetito de lujo, no en la piedad. El tribuno no ha levantado el santuario con el fin de venerar a la diosa, sino simplemente para extender sus posesiones y exhibirlas a la vista de todos los romanos. Esto está en el párrafo 115 que ustedes tienen en el handout como texto número 1. Leo la traducción. ¿Es si alguna vez planeó el monumento o algún ritual religioso? Quería vivir espaciosa y lujosamente. El segundo aspecto que Cicerón agrega, y que ha sido exhaustivamente estudiado por Gildenhart 2010, es la sanción positiva o negativa de los dioses, fundamentada en la presencia o ausencia de la justicia como motivación de las acciones humanas. Los dioses deben ser, por definición, justos. En consecuencia, no pueden aprobar comportamientos como el de Clodio, ni recibir con agrado las ofrendas que presenta a costa de despojar a Cicerón. Está en el texto número 2 del handout, cuando Cicerón dice: y no existe ninguna piedad para con los dioses, no existe una opinión honesta acerca de su voluntad y de su pensamiento, es decir, que considere justo y honesto que por ellos no sea deseado nada que sea injusto y deshonesto. ¿Creéis que los dioses inmortales habrían querido migrar a la casa de aquel por cuyo trabajo y decisión ellos mismos tuvieron sus templos, derruida y destruida por la violencia, por el execrable latrocinio del hombre más criminal? En síntesis, al considerar tanto los verdaderos objetivos de Clodio para expandir su casa, como la noción de justicia en tanto requisito de la piedad, Cicerón establece pautas para evaluar la validez de una dedicatio, que sobrepasan lo meramente procedimental. La operación de Clodio debe ser anulada por los pontífices, no solo por la falta de corrección en su realización, o sea, no solo por los errores en lo referente a la ortopraxia, sino también por la ausencia de un objetivo religioso justo. Como se intentará demostrar a continuación, estos elementos están presentes también en sus consideraciones en torno a la estatua, que pasaremos a analizar ahora. Con respecto a la estatua de Libertas en particular, encontramos en la bibliografía distintas líneas de análisis. Se ha subrayado desde un enfoque ritual la transgresión que supone utilizar en el santuario de una diosa la imagen robada de un sepulcro. Asimismo, se ha observado el vocabulario relativo a la idea de contaminación, por medio del cual Cicerón vincula este episodio al escándalo de la Bonadea del año 61 a.C. Quienes se centran en la relación de este discurso con el contexto histórico-político tardo-republicano destacan o bien la apelación de Clodio a Libertas como divinidad protectora de los populares por excelencia, oposición a Concordia invocada por los optimates, o bien el contraste entre la Libertas de Clodio y la Minerva consagrada por Cicerón como custos urbis. Se ha señalado asimismo que el orador plantea una rivalidad entre esta diosa popular insertada por Clodio y sus dioses domésticos, los penates y los lares, que se han visto obligados a abandonar la casa, en términos de oposición entre las revolucionarias ideas de Clodio y la religión romana tradicional. En todos estos estudios se insiste en la oposición de Cicerón a Libertas,
pero no parece discutirse el carácter religioso y cultural de la estatua. Se entiende que la imagen que Clodio ha colocado es la estatua de la diosa Liberta. El objetivo aquí es reconsiderar ese presupuesto, planteando que, así como niega que la consagración del espacio se haya producido efectivamente, Cicerón pone en duda que el simulacrum sea en verdad una imagen de culto que representa a Liberta. Desde nuestro punto de vista, Cicerón plantea que la Libertas de Clodio no es en realidad la diosa romana Liberta, que la estatua no es válida como imagen de culto, en virtud de una serie de elementos que analizaremos a continuación, a saber, a la dificultad para identificar a la diosa, b, el origen impuro de la estatua de Clodio, y c, la finalidad impía y la inexistencia de culto. Voy a trabajar estos tres aspectos separadamente. Vamos a comenzar con la dificultad para identificar a la diosa. En los pasajes en que se menciona la estatua, que son en el handout los textos 3, 4, 5, el nombre de la diosa aparece acompañado del posesivo tua, o sea, tu Liberta, o del demostrativo con valor peyorativo ista Liberta. Ambos atributos asociados a la segunda persona pronominal, es decir, a Clodio, que funciona aquí como interlocutor. Cicerón parecería querer expresar que la estatua no es la diosa Liberta, sino una versión o imitación realizada por el tribuno. En Domo 108, Cicerón emplea además el adjetivo pulcra, que claramente no apunta tanto a describir la belleza de la imagen, como a introducir una referencia al cognom rival, ¿no? Recuerden que es Publio Clodio Pulcher, ¿no? De manera de identificar el simulacrum con su cuerpo. El párrafo 110, que en el handout es el texto número 6, comienza con una pregunta acerca de la identidad de la diosa. ¿A qué dea es? Pregunta Cicerón. ¿Pero qué diosa es? A lo que Cicerón responde, con gran ironía, bonam esse oportet, quoniam quidem est absedecata. Es oportuno que sea la buena, o sea, la bona dea, puesto que ha sido dedicada por ti. Con esta frase Cicerón busca vincular la dedicación efectuada en su terreno con el escándalo de la bona dea, de manera que su auditorio tenga presente un episodio en el que Clodio fue juzgado de inquesto, debido a la transgresión de normas religiosas. Puesto que finalmente fue exonerado, Clodio estaría dedicando esta estatua para agradecerle a la divinidad su favor, protección, según la sugerencia de Cicerón. Ahora bien, esta respuesta referida a la posibilidad de que la imagen sea de la bona dea está seguida de la declaración Libertas Ius est. Dice, es la libertad, en la que adjudica a Clodio la indicación del nombre de la divinidad. Se podría afirmar que estas tres frases, la pregunta sobre la identidad de la diosa, la respuesta de Cicerón referida a la bona dea, la contestación de Clodio citada textualmente, tomadas en conjunto, apuntan a la falta de precisión sobre el referente simulacrum. Cicerón parecería señalar que la estatua no expresa claramente cuál es la diosa venerada. La práctica iconográfica implicaba la utilización de ciertos atributos que por su repetición contribuían a identificar el dios representado. La misma imagen femenina podía funcionar como base para representar cualquier dios. Eran sus atributos los que la identificaban como una u otra divinidad. Valentín Arena, en su libro Libertas and the Practice of Politics in the Late Roman Republic, señala, a partir de testimonios numismáticos, que esta diosa recibe como atributo principal el pileus,
un gorro que solían utilizar los libertos como signo de su nueva condición. Quizás la estatua de Clodio no contaba con ese elemento. No podemos afirmarlo, ya que tal información no se recoge en este disco. Pero no sería descabellado pensar que aquí, en el comienzo del párrafo 110, Cicerón formula una crítica a la falta de adecuación del simulacro a aquello que representa. Si la estatua tuviera los atributos inequívocos de Libertas, sería ocioso preguntar de quién se trata. Parecería que la crítica se dirige al hecho de que Clodio ha tomado esta estatua tal como estaba, tal como ha sido quitada del mausoleo de la mujer de Tanagra, y que sin ningún tipo de modificación ni cuidado ha sido colocada allí sin más elementos para identificarla que las afirmaciones del propio Clodio. Esta sombra de duda respecto de la identidad de la imagen, así como el empleo de los elementos tuba, ista y pulcra como atributos del nombre Libertas, generan un efecto de toma de distancia. Se plantea una oposición entre esta imagen erigida por el tribuno y la verdadera diosa Libertas, la romana, que no pertenece a un individuo en particular, sino que es propiedad de todos los ciudadanos. La auténtica Libertas es aquella a la que Clodio ha expulsado de Roma, sumiendo a los ciudadanos en la esclavitud. Esto está también en el 6 del Handout, cuando Cicerón dice: en consecuencia, tú colocaste en mi casa a aquella a quien sacaste de la ciudad entera. Tú ponías en esa casa un simulacro de libertad, esa casa que era ella misma un signo de tu muy cruel dominio y de la desdichadísima esclavitud del pueblo romano. Cicerón señala que sería una contradicción que Clodio hubiera erigido una estatua a Libertas, puesto que no la respeta en su práctica cotidiana. Es otra manera de señalar que la imagen colocada no es la diosa. Paso al segundo elemento que enumeré antes, el origen impuro de la estatua de Cicerón, de la estatua de Clodio. En los párrafos 111 y 112, Cicerón coloca el foco en la historia de la imagen en sí, cuestión que, según dice, ha investigado en profundidad para poder hablar sobre ella. ¿A dónde es esta inventa Libertas? Esto está en el texto número 4 del Handout. Este relato revela que la imagen fue robada por Apio Claudio, el hermano mayor de Clodio, de un sepulcro de una prostituta de la ciudad griega de Tanagra. Los rasgos de extranjería, impureza sexual, sacrilegio religioso y ambición desmedida se conjugan, pues, en la imagen colocada en la casa de Cicerón. Todo ello hace que de algún modo la estatua mantenga su identidad original y no pueda cumplir adecuadamente su función de simulacrum de la auténtica libertad. Podemos notar cierta ambigüedad en la frase Tanagraea quadam meretrix quis dicitur de Domo 111. Ciertamente puede traducirse como se dice que existió cierta meretriz de Tanagra, para pasar luego a la descripción del mausoleo de la mujer. Pero también podría interpretarse fuiste, sentido copulativo, y traducir se dice que esta estatua de Libertad fue cierta meretriz de Tanagra, entendiendo meretrix un predicativo asociado a la imagen colocado por Clodio. Así, al recuerdo del privilegio de la monadea, Cicerón añade un nuevo elemento al campo semántico de la impureza religiosa y sexual. Esta estatua no puede ser la libertad humana, en tanto sigue siendo, de algún modo, el retrato de una prostituta extranjera, y por lo tanto no será tomada la imagen de culto desesperada. Punta irónica que aparece en Domo 112, que es el texto número 7 del Handout,
donde Cicerón dice: ¿alguien osaría deshonrar a esta diosa, la imagen de una meretriz, el adorno de un sepulcro, robada por un ladrón, erigida por un sacrílego? ¿Quién va a deshonrarla? Por la persona representada, por el lugar de donde fue tomada, por el modo en que fue obtenida y por la persona que la ha reubicado, la estatua está desprovista de toda aura de religio. Esta idea encuentra su punto culminante en el final de Domo 131, en el que Cicerón afirma que no se trata de una imagen de libertas, sino de licencia. Voy al tercer elemento señalado, la finalidad impía y la inexistencia del fin. Retomamos aquí dos de los elementos señalados a propósito de la crítica de la consagración en general. Por un lado, la necesidad de que haya una finalidad piadosa a la hora de dedicar un terreno. Por otro lado, la justicia inherente a toda acción humana agradable a los dioses. Consideramos que ambas cuestiones se aplican de manera específica a la estatua de Liberta, ya que Cicerón la subraya con especial claridad. Comencemos por la pregunta acerca de la finalidad, que no atañe solamente a Clodio, sino también a su hermano mayor, Apio Claudio. Como se ha dicho, fue él quien quitó la imagen del sepulcro original durante su viaje por Asia en el año 61. Regresemos al párrafo 111, que en el handout era el texto número 4. Allí Cicerón denuncia que el objetivo del edil no era traer objetos de culto ni ornamentos para los templos, sino acrecentar su fama personal y así competir en opulencia con sus antecesores. Cito la traducción. Cierto hombre noble, cercano a este escrupuloso sacerdote de Libertas, observen la ironía, ¿no?, de tratar a Apio Claudio como hombre noble y a Clodio como escrupuloso sacerdote de Libertas, lo deportó para ornato de su edilidad. En efecto, había meditado superar a todos los anteriores en el esplendor de su reino. En consecuencia, todas las estatuas, tablas, lo que quedó de adornos en los templos y lugares comunes en toda la Grecia y en todas las islas, con la excusa del honor del pueblo romano, las trajo a su casa moderadamente. El adverbio frugal y moderadamente, que termina el párrafo, se emplea con clara ironía, ya que en el párrafo siguiente, Apio Claudio se ha tratado directamente de ladrón. Enfatiza que ha quitado objetos de templos y lugares comunes para llevarlos a su casa, es decir, para convertirlos en su propiedad privada, no para honrar a los dioses. Solo más tarde, una vez que finalizó su cargo, cedió la estatua a su hermano. Cicerón desea resaltar que la pietas nunca fue el objetivo original para adquirir la imagen, sino la avaricia, la ambición y la ostentación. Estos impulsos son los mismos que guiaron a Clodio en la ocupación de su casa. Impudentiam, audaciam, cupiditatem. Estas motivaciones impías se conectan con la idea de que la imagen que está en su terreno no es la verdadera libertad, sino una que Clodio y los suyos han inventado por propia conveniencia. Esto aparece en 112 en el texto 7 de Handout. Le dio a ese la estatua arrancada del busto de una prostituta para que fuera la estatua más de la libertad de esos que de la libertad pública. El contraste entre la auténtica libertad y la de Clodio se reitera en Domo 116, que es el texto número 5 del Handout. Ista tan agraria, opresa y libertate libertad. Esa libertad de Tanagra, una vez oprimida la libertad. Sintagma en el que observamos no solo la reiteración del empleo peyorativo de ista, sino también la oposición entre la libertas de Clodio, que no es romana, y la libertad pública, que se ha visto mancillar. Esto nos lleva a considerar el segundo punto antes mencionado. ¿Qué
¿qué noción de justicia o de pietas motiva la colocación del estatua? Como ha subrayado Elizabeth Begeman en un artículo insoslayable sobre este discurso, publicado en el 2015, en un volumen coordinado por Rübke, no hay en el texto indicación alguna de la existencia de un culto público efectivo o de ceremonias en honor de Libertas. Podría aceptarse, Clodio ha instaurado un culto privado, familiar, pero de ningún modo el establecimiento de un altar ha instaurado en religión pública, lo cual a su vez abona la idea de la invalidez del Estado como imagen de culto, ya que era la existencia justamente de un culto repetido, lo que era una marca del carácter sacro de las imágenes. Por otra parte, si la presencia de la imagen tuviera un fundamento religioso auténtico, de ningún modo implicaría la injusticia cometida no solo contra Cicerón, sino también contra Solares y Penates, dignidades domésticas tradicionales. El orador describe la incorporación de Libertas a su terreno en términos que la asocian a un ejército invasor conquistando territorio enemigo. En el párrafo, en el handout, era el texto número 3. Dice: esa bella libertad tuya expulsó a mis dioses penates y a mis lares familiares para que ella misma se colocara como si se tratara de sedes cautivas. La comparación se reitera en 112, pasaje en el que la estatua de Clodio aparece como triunfante sobre la ciudadanía y adornada con los despojos de la República. Republicae Polis Ornavit. Esta imagen, que queda subrayada por el hecho de que la estatua no es de origen romano, sino extranjero, acentúa la idea de que la estatua no representa a la auténtica libertad romana, sino que es un elemento extraño, hostil, que ocupa e invade un espacio que no le corresponde. Hemos intentado demostrar que la dificultad de establecer un referente para la estatua, su origen vinculado a transgresiones de orden sexual y religioso, y la ausencia de un culto público, son elementos que Cicerón utiliza para sostener que la imagen de Clodio no responde a la definición de imagen de culto, y que por consiguiente no puede afirmarse que ella sea la estatua de Libertas. No obstante, en la bibliografía esta cuestión no ha sido debatida en profundidad, al menos hasta donde llega nuestro conocimiento, puesto que se ha entendido la invectiva de Cicerón contra la estatua de Libertas como un lógico ataque a una divinidad emblemática para los populares en el contexto de las disputas políticas en el contexto tardo republicano. Ahora bien, si Cicerón deseara atacar a la diosa Libertas o al concepto de Libertas en sí, ¿cómo se explica que a lo largo del discurso el sustantivo Libertas sea mencionado siempre bajo una luz positiva, como un valor romano fundamental? En este sentido, la premisa que estructura el estudio de Bertín Arena, que ya hemos mencionado, es central. Optimates y todos la entendían como la no sujeción individuo o grupo de individuos. Sus debates giraban en torno a las circunstancias en que consideraban apropiado aplicar esta idea de libertad y con qué elementos institucionales. Pero no existían dos definiciones de libertad distintas, ni su mención era exclusiva de los populares. En De Domo Sua, libertas aparece ya como un derecho individual del ciudadano libre, por oposición al esclavo, establecido desde los tiempos de los ancestros, ya como un rasgo de la red pública en tanto comunidad política organizada y no dominada por otra nación. Una y otra vez se subraya que la libertad está actualmente amenazada y oprimida por las acciones de Clodio y sus partidarios. Es
hizo recordar aquí la advertencia formulada por Anna Clark en la introducción a su estudio sobre las cualidades divinas. En el caso de Fides, Fortuna, Pax, Libertas, nos encontramos, cito, ante divinidades que son también cualidades o más que cualidades. Por ello, sus nombres aparecen al mismo tiempo en las esferas religiosa y discursiva. La autora decide utilizar en su estudio la tipografía en versalitas, o sea, las mayúsculas pequeñas, para así dar cuenta de esta doble naturaleza. Utilizar la minúscula para expresar un concepto y la mayúscula para nombrar una divinidad es una operación moderna, pero para los romanos el término denotaba al mismo tiempo la divinidad y la noción abstracta. Teniendo esto en cuenta, se comprende en primer lugar que en este discurso Cicerón no aplica ni la idea de Libertas ni la diosa Libertas a Clodio y los populares, como si se tratara de un concepto de una divinidad vinculados exclusivamente a una tendencia política, sino que sitúa a Libertas como concepto y a Libertas como diosa en el ámbito público, como un valor y una diosa que son propiedad de todos los romanos. Cicerón busca así impedir que Clodio aparezca como el paladín de la auténtica libertad, y para ello lo describe como su destructor, al tiempo que se ubica a sí mismo como un ciudadano que protege la libertad verdadera. Esto está en el párrafo 110, en texto número 6 del mandato, donde dice: ¿acaso libertad o libertad debió expulsar de su propia casa justamente aquel sin el cual la ciudadanía entera habría llegado al poder de los esclavos? En segundo lugar, cabe reflexionar sobre cómo el empleo de las mayúsculas y minúsculas en las ediciones textuales modelan nuestra lectura cuando hablamos de cualidades divinas, como dice Clark, o de ideas abstractas fijadas, como decía aquí. Si bien en algunos pasajes resulta más sencillo definir si Cicerón habla de la estatua de Libertas o de la libertad como idea política, creemos que es oportuno recordar la indeterminación propia de estos vocablos, en los que siempre están presentes, al mismo tiempo, la divinidad y el concepto. Veamos brevemente algunos pasajes a modo de ejemplo. En el párrafo con el que abre el discurso, Cicerón afirma que en la definición de su causa han sido confiados a la sabiduría y autoridad de los pontífices los siguientes elementos. Esto está en el handout, el texto número 8. Cito: toda la dignidad de la República, la salvación, la vida, la libertad, los altares, los fuegos, los dioses penantes, los bienes, las fortunas, los domicilios de todos los ciudadanos. Por supuesto, en todas las ediciones y traducciones consultadas, yo utilicé la de Long de 1856, la de Clark de 1909, la de Nisbet de 1939, la de Vilmier de 1952 y la de Shackleton Bailey de 1991 y la traducción al español de Baños de 1994. En todas esas ediciones, Libertas aparece en minúscula, considerada como parte del conjunto de bienes materiales e inmateriales de Cicerón y de los ciudadanos que se encuentran en juego en la circunstancia presente. Ahora bien, ¿no sería posible una lectura en la cual Libertas, en este párrafo, expresara el nombre de la divinidad? Justamente el sustantivo libertas se encuentra colocado en una posición intermedia, luego de virtudes y abstracciones como dignitas, salus y vita, pero precediendo a las palabras arae, foci y penates, es decir, a los elementos de la esfera religiosa que Cicerón considera en riesgo aquí. Esta posición intermedia, creemos, puede habilitar una lectura ambigua, según la cual los pontífices deben salvaguardar la libertad de los ciudadanos, en tanto de derecho individual,
pero asimismo deben salvaguardar a la verdadera libertas pública que Clodio está burlando, al decir que la venera mientras utiliza la estatua de una prostituta. Que ya hemos leído. Cicerón dice que el motivo para que Clodio se introdujera en su terreno fue ista tanagrea opresa libertate liberta, ¿no? Esa libertad de Tanagra una vez oprimida la libertad. Nisbet coloca con mayúscula solamente el sustantivo en nominativo, libertas. Se trata de la estatua de definir por cuanto lo modifica el gentilicio Tanagra. En cambio, el ablativo libertate, que no pesa libertad, aparece en minúscula, denotando la libertad individual de Cicerón o incluso la de la República, que ha sido oprimida por Clodio, gracias a lo cual ha sido posible la edificación de la casa del emperador. Nuevamente, creemos que sería posible la opción de entender aquí el nombre de la diosa. La verdadera libertas romana ha sido oprimida y ha ocupado su lugar esta libertas griega. En suma, considerando que Cicerón reivindica la noción de libertas como un valor caro a todos los ciudadanos, es decir, como un elemento central de la identidad romana, sería contradictorio asumir, sin ningún tipo de matices, que ataca la libertas de Clodio en tanto diosa emblemática de los populares. Más aún, si consideramos la dificultad que supone en algunos contextos decidir si habla de libertas con minúscula o de libertas con mayúscula. Por otra parte, si Cicerón concediera que la estatua colocada en el santuario es efectivamente un simulacrum de la verdadera libertad, le estaría reconociendo a Clodio el ejercicio de cierta clase de pistas. Creemos que la argumentación va más allá. Más que oponer una diosa popular, liberta, a otras divinidades más tradicionales, Concordia, Minerva, Penates, Lares, Cicerón directamente cancela la posibilidad de que la imagen de Clodio sea, de verdad, signo publicae libertatis. La estatua sigue siendo la imagen de una prostituta extranjera que ha sido robada por ambición y ahora es utilizada por Clodio como pretexto para ocupar un espacio que no le corresponde, sin ninguna vinculación con la religiosidad romana. Paso a las conclusiones. Hemos intentado demostrar que en el contexto de la argumentación en pro de la reconstrucción de la casa, Cicerón no solo propone la anulación objeta la validez de la estatua colocada en tanto imagen de culto la diosa romana liberta. Como afirma Silvia Estienne, no es la estatua lo que hace de un determinado lugar un espacio de culto, sino que por el contrario, el lugar consagrado confiere la categoría de objeto cultual a la imagen que se encuentra dentro de él. Si de acuerdo con Cicerón hay elementos para cuestionar la validez del acto de consagración del espacio, ¿cómo puede afirmarse sin matices que la estatua colocada allí por Clodio es la imagen de libertad? Los tres elementos analizados, la dificultad para identificar la divinidad que la estatua representa, la impureza de la imagen debido a su origen y al modo en que fue obtenida, y la inexistencia de un culto piadoso en torno a ella, contribuyen a considerar que Cicerón alude a ciertas ideas compartidas en torno a qué hacía de una estatua una imagen de culto, y a la noción de que no toda estatua podía ser interpretada como simulacrum de una divinidad. El hecho de que Cicerón subraye que la imagen colocada por Clodio no cumple con esos requisitos permite sostener que se pone en duda el propio carácter cultual de la estatua.
La libertas de Clodio no es la libertas venerada por los romanos. No puede ser signum de lo que su dueño ataca, según hemos observado en los distintos empleos del término a lo largo del discurso. De este modo, Cicerón clausura toda posibilidad de que Clodio sea visto como un ciudadano piadoso que defiende un espacio consagrado, al presentar sus acciones como una burla a la verdadera religio. Tanto la denuncia de nulidad del ritual de consagración del terreno, como las consideraciones en torno a la estatua, contribuyen al objetivo de que el pedido de Cicerón no sea visto como una solicitud para desacralizar un espacio ya dedicado a los dioses, sino como una invitación a advertir que la edificación de Clodio, erigida con el pretexto de venerar a una diosa, no es más que una nueva embestida contra la religio romana, y a restituir y reconstruir la domus original, residencia de la religión doméstica y garantía de la vigencia de la verdadera libertad en Roma. Eso es todo. Muchas gracias. Obrigada, Emília. Pois então, eu até tenho uma questão, mas eu pergunto se alguém quer falar primeiro, porque precisa do microfone para gravar. Quem quer começar? Eu começo? Não é exatamente uma pergunta, é um pedido para você falar um pouco mais. Eu agradeço bastante por trazer um dos mais interessantes discursos de Cícero e um dos mais reveladores sobre a dinâmica religiosa e a dinâmica das disputas sobre significados, sobre ações religiosas, significados de ações, de espaço. É realmente um dos mais interessante, junto com De Aruspicum Responso, que faz uma dobradinha, né? Pois então, logo no início, né, do De Domo Sua, há uma comparação, Cícero faz uma comparação que eu acho bastante interessante para iniciar o jogo da argumentação por contraste, que ele faz o tempo inteiro, que é a comparação com a Virgem, a Castíssima Virgo, né, de Vesta, logo no início, em que Cícero se apresenta como o campeão da Castíssima Virgem de Vesta, e logo há um contraste muito grande com a impiedade de Clódio, com a licenciosidade, enfim, com a impiedade, né? Ou mesmo, poderíamos falar com o caráter sacrílego, né, de Clódio. Percebemos bem aí disputas muito sérias, infelizmente não temos os discursos de Clódio registrados para percebermos mais. Mas a minha questão é nesse jogo fantástico de contrastes, piedade, impiedade, liberdade, servidão, que você trouxe a deusa, ou melhor, a estátua que é deusa, é prostituta, para alguém que, enfim, é um sacrílego, etc. Um pouco mais, por favor, falar um pouquinho mais sobre um tema muito interessante que você tocou, que é sobre a identidade da estátua, da deusa. Que deusa é esta, né? Supostamente venerada, quando você tange a iconografia da deusa com a iconografia já nesse momento existente, já havia uma fórmula da Libertas Romana. Me entendeu? Sim. Um pouco mais só para o público, a questão da imagem. Da imagem propriamente de Libertas. Bueno, sim. Ela não me vê, desculpa, ela só vê vocês. Está bien, Claudia, lo que me dijiste del tema de la imagen de la iconografía de Libertas. Sim, sim, exatamente. Nesse jogo de contrastes. Eso justamente, yo cité el trabajo de Valentina Arena sobre Libertas, donde ella analiza primero Libertas como una noción política, siguiendo un poco la tradición de Brandt y de Pilsudski, bueno, los que han estudiado en términos de historia política de Roma,
Pero ella dedica justamente una parte a la iconografía de Libertas y lo hace analizando las monedas, o sea, la evidencia numismática, y también analizando una descripción de un fresco que había en el templo de Libertas. Había un templo de Libertas consagrado, no recuerdo la fecha bien, en el siglo II o III antes de Cristo, si no estoy confundida, por uno de los Gracos, y ahí había un fresco o descripción donde habla justamente Libertos con ese gorro, ese pigeus en su cabeza, que era una forma de evidenciar para el resto de romanos que esa persona ya no era un esclavo, sino un ciudadano libre. ¿Sí? Era como un signo visual de ese nuevo estatus de ciudadano. Entonces ella recoge ese fragmento y recoge las monedas de la diosa Libertas, aparece con ese gorro, ese pil, como la forma visible, digamos, de representar a esa diosa, ¿no? Como otras diosas, como Palas Atenea tenía una lechuza, por ejemplo, ¿no? El atributo de Libertas era ese gorro. Eso es lo que analiza ella de la iconografía. Por eso yo lo que dije, o sea, no lo podemos afirmar categóricamente, porque tampoco Cicerón realiza una descripción exhaustiva de esta imagen, ¿no? Pero yo creo que cuando él pregunta qué diosa es esta, también cuestiona la inadecuación de la estatua a la iconografía esperada. O sea, el primer requisito, no sé si están de acuerdo ustedes, que son más especialistas en el tema de las estatuas, yo lo de Cicerón, pero por lo que estuve estudiando, el primer requisito que una imagen divina tenía que tener era poder ser reconocida, justamente para que en la realización de un sacrificio, en una plegaria, el fiel supiera a quién le estaba dirigiendo su ofrenda, ¿verdad? Entonces, insisto, no es algo que se pueda leer directamente en De Josúa, pero yo creo que esas preguntas de Cicerón, de quién es esa diosa, y luego dice, Clodio dice que es Libertas. O sea, no es Cicerón el que dice, veo que es Libertas, ¿no? Clodio dice que es Libertas, y para Cicerón todo lo que dice Clodio no de ser cuestionado también. De manera tal que yo creo que esa pregunta apunta a esa cuestión, a que esta estatua no responde a la iconografía tradicional de lo que se espera de Libertas, que, insisto, para la época de ese discurso ya tenía un templo, tenía un culto público, tenía unas imágenes, circulaba en monedas, de manera tal que si la estatua estuviera correctamente presentada, sería fácil de reconocer que se trataba de Libertas. No sé si respondo bien a tu pregunta. Thank you very much. I was wondering whether you could again expand a bit more on the story of the statue from Tanagra, and the prostitute from Tanagra. It's a very funny passage in many ways. I mean, as I was rereading it this morning during your talk, I was somehow reminded of the sort of garbage you find on the internet on a daily basis, on an hourly basis these days, right? It really has a stench of fake news. It's so outrageous as a story that you really do wonder whether anyone back then could have really taken it seriously, at least in full. But quite apart from that, I was wondering what you think this passage might tell us about the place that foreignness has in Roman religious practice, in Cicero's view. He seems actually to be treading. I mean, of course, on the one hand, he's giving us a rather
sort of gross story of sheer abuse of power. And then we got the, it's not just a woman from Tanagra, it's a meretrix from Tanagra, right? But on the other hand, he seems to be treading a rather fine line, if I'm reading this passage correctly, between the fact that we have a certain statue from Greece being used in this ritual sort of religious context, and at the same time we have a Roman magistrate that's been behaving in a way that he seems to be disapproving of quite explicitly, as he was deployed in the province, and so you really do wonder whether Cicero is having a problem with a Greek statue being used in this context in Rome, or whether he's having a problem with the way the statues in Tota Graecia at Insulis Omnibus have been pillaged by this fellow. I'm sort of wondering what your thoughts are on what is actually a disturbing but rather, I think, productive passage. Thank you. Bueno, respondo en español o en inglés. Oh, español también, sí. Bueno, sí, como decís, es un pasaje muy breve, cargado de un montón de adjetivos y de sustantivos queriendo atacar. Pareciera que no le bastaran a Cicerón las palabras para dar cuenta de toda la falta de pietas que rodea a ese episodio, ¿no? Porque es como todos los vicios y todo lo que puede estar en contra de pietas está allí, ¿no? La impureza sexual, el robo de un sepulcro, ¿no? O sea, es un robo especialmente, digamos, censurable, ¿verdad? Yo creo que lo que él quiere marcar ahí, yo no sé si es un problema de que la estatua sea griega, aunque sí, o sea, en este caso él quiere actuar, es una estatua de afuera para mantener esta metáfora de su casa romana invadida por una presencia extranjera. En ese sentido sí le sirve el rasgo de extranjería de la estatua. Pero yo creo que el foco está más puesto en la falta de pietas de este magistrado romano, que cuando tiene que cumplir una función política exterior, aprovecha para robar elementos religiosos y obtenerlos de una manera impura y para unos objetivos impuros. Yo creo, en esto, si mal no recuerdo, Claudia no va a decir bien, esto pasa también a propósito de berres, ¿no? En las berrinas, o sea, ¿cómo se obtiene un botín? ¿Cómo se puede obtener un botín? ¿Cómo los elementos religiosos son tratados en la obtención de un botín, ¿no? Yo creo que apunta más que nada a eso, a mostrar que esa estatua proviene de una misión de un magistrado romano que no se ha comportado de acuerdo a los cánones políticos y religiosos que un magistrado romano debería tener, que ese magistrado romano además familiar de Clodio, o sea, de alguna forma él está señalando un rasgo que pertenece a toda una gens, ¿no? Que la gens Clodia no puede autorrepresentarse como una gens respetuosa de la religión, porque no lo es, o sea, es un vicio que trasciende a Clodio, ¿no? Que pertenece a toda su familia, y que además, bueno, no solo el robo, no solo la falta de pietas, no solo el tratamiento respetuoso, digamos, de los elementos religiosos, sino también reforzar la idea de que esta gens Clodia no cumple adecuadamente sus funciones políticas en Roma, ¿no? Ni el hermano que fue magistrado en Grecia, ni Clodio ahora, que como tribuno de la plebe parece querer acusar a Cicerón de tirano y erigirse él como modelo de los defensores de libertad. Yo creo que el pasaje un poco funciona en ese sentido. Y la estatua es extranjera, lo cual acá le sirve para esta metáfora del ejército invasor,
Pero además lo que creo que él subraya es que la estatua ha sido tratada de forma tal que ha permanecido extranjera. No sé si me explico, o sea, no ha sido incorporada a un culto público romano de la manera que debe ser, digamos, ¿no? Creo que eso refuerza que esta permanencia, que yo también hace esto, pareciera que esta estatua sigue siendo la estatua de una meretriz extranjera, impura, etcétera, etcétera. No sé si con eso respondo a lo que me preguntabas. Sí, completamente. No, thanks very much. It's, yeah, thank you. Obrigada, Emília. Alguém quer falar com a Emília? Aproveitem que o sinal está bom. O sinal está bom. Ok. Emília, muito obrigada. Nós agradecemos a você. Deu tudo certo, que bom. Podemos assistir você pessoalmente, online. E, enfim, muito obrigada por sua participação e até breve. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por posibilitar este encuentro de manera virtual y bueno, y ojalá nos encontremos en persona próximamente. Pero muchas gracias a todos por escuchar. Obrigada.